Cómo de bonito es este labial de Crush, es increíble, pero eso sí, se quita todo el glamour cuando llevas una chaqueta cerrada y el pijama debajo. Bienvenidas un día más a este canal. Hoy voy a seguir con el tema de cómo aplicar, del tema de las bases de Enseñando a Maquillaros. El otro día os hice un vídeo que os dejo en la cajita de información explicando cómo elegir tu base, qué tipos de base hay, también explicando qué son las BB Creams, las CC Creams, etc. Como os digo, os lo dejaré en la cajita de información. Pero no entré en el tema de cómo aplicar tu base una vez ya la has elegido. Bien, para esto os voy a enseñar varias formas de aplicar la base y luego cómo sería la mejor forma, o la experiencia me ha dicho, o también viendo vídeos de maquilladores profesionales he aprendido a aplicar la base con cada una de las herramientas que hay para hacerlo. Lo primero que tenéis que hacer antes de aplicar la base es aplicar el primer, que os dejaré el vídeo que hice también dedicado sola y exclusivamente a primers abajo. Pero es importante el tema de la aplicación, porque si tienes la piel seca, como os dije en ese vídeo, te sirve solo una crema hidratante, pero si quieres usar un primer, pues puedes aplicarlo por todo el rostro. Lo mismo para pieles grasas, si quieres si usas un primer, lo aplicas por todo el rostro si tienes la piel grasa. Pero el problema está en las pieles mixtas. Las pieles mixtas suelen tener esta zona más grasa y luego las zonas de aquí más secas. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? En este caso yo os recomiendo, os dije en el vídeo de las bases que se puede alternar entre dos bases, pero yo creo que la mejor opción, si no eres un maquillador profesional, como es una forma difícil de trabajar las bases cuando trabajas dos bases diferentes, os recomiendo mejor que trabajéis la piel antes de aplicar la base. ¿Cómo hacerlo? Pues utilizando dos primers diferentes, uno matificante para la zona grasa y otro iluminador o hidratante para el resto del rostro. Entonces es simple, aplicar por esta zona el matificante o por las zonas que vosotros tengáis grasas y por el resto aplicáis el hidratante, y con eso ya tenéis la piel preparada y podéis empezar el paso que vamos a tratar hoy. Voy a entrar ya a cómo aplicar tu base, qué diferentes herramientas hay y cómo utilizar cada una de ellas. Os voy a enseñar tres herramientas que son las típicas. Hay alguna más, pero yo os recomiendo tirar más por estas. Voy a empezar con las esponjas, que creo que es la herramienta más extendida hoy en día porque está muy de moda lo de utilizar esponja. Hace unos años creo que no lo veía tanto, pero ahora todo el mundo utiliza esponja. Y os voy a enseñar dos tipos de esponjas, os voy a explicar qué acabado da cada una, cuál es la diferencia entre la una y la otra y cómo utilizar las esponjas con diferentes bases de maquillaje. Los dos tipos de esponjas que os quiero enseñar son las esponjas de toda la vida, que estas antes, las de maquillador, eran unas blancas triangulares, pero ahora el formato que se ha puesto de moda es este, que es el de Beauty Blender. Esta es de Real Techniques y son esponjas suavitas que las tienes que humedecer antes de utilizar tu base, a no ser que vais a utilizar una base en polvo, pero eso no lo vamos a tratar hoy porque la verdad es que no soy nada fan de las bases en polvo. Por lo tanto, para una base normal, líquida, tienes que humedecer la esponja y luego os recomiendo que con una toallita la apretéis para quitar un poco el exceso de agua. Y entonces la esponja crecerá muchísimo. Lo mismo para el otro tipo de esponjas, que son estas que aparecieron hace unos pocos años, y esta es la famosa esponja de Juno. Estas esponjas son de microfibra. La forma de trabajarla es igual, pero el acabado es diferente. Estas esponjas tienen un acabado más natural, eso sí, chupan más producto, por lo tanto con la esponja siempre vas a desperdiciar un poco de base, pero el acabado es como mucho más natural. Esta esponja es como el híbrido entre estas esponjas y las brochas, porque hacen un acabado más natural que las brochas, pero más cubriente que esta esponja. Es decir, estas esponjas de microfibra lo que no hacen tanto es quitar la cobertura de la base, cosa que esta sí. O sea, una base media baja con esta esponja será más bien baja, y en cambio con esta esponja pues será media. Ambas dan un acabado muy bonito y la verdad es que si no tenéis experiencia maquillando os recomiendo que tiréis más por esponja. Pero ahora os voy a explicar cómo utilizar estas esponjas. Para explicaros este paso voy a enseñaros dos bases en formatos diferentes
Y quiero empezar diciendo que hay dos cosas muy importantes a la hora de trabajar la base. La primera, con esponja, es evitar que la esponja chupe más producto del necesario. Y la segunda es el tema de la higiene. El tema de que la esponja chupe más producto del necesario pasa mucho más con estas bases, que son las líquidas. Esta es la que llevo yo ahora mismo, la Aqua Jelly. Y lo importante es que hay que tener en cuenta que la esponja, todo lo que toca, lo chupa. Entonces, estas bases, cuando trabajas con esponja, yo os recomiendo que en vez de aplicar la base en la esponja, la apliquéis directamente en el rostro o la cojáis con el dedo y la apliquéis y luego la extendáis con la esponja, porque si la aplicáis en la esponja chupará más producto. De hecho, en la esponja de Juno misma, en el pequeño librito manual que te viene, te dice exactamente eso, que no apliques la base en la esponja, sino que la apliques en el rostro y luego la difumines con la esponja. Pero en cambio, con las bases en stick, como esta de Revolution, la forma de trabajar es diferente. Aquí ya voy a quedar mal porque me habéis visto 1000 veces utilizarla de la forma que os voy a decir que no la utilicéis, pero bueno. ¿Por qué digo esto? Porque esta base tendemos a ver que todas la aplicamos directamente sobre el rostro, dejando unas rayas, y después la difuminamos con la base. Esto tiene un tema de higiene. Si esta base la va a utilizar alguien más aparte de mí, no es recomendable hacer eso. Pero si solo la vas a usar tú, en realidad tampoco es recomendable, porque tu rostro tiene una grasa que se va a quedar en la punta de la base. Entonces, la forma correcta de utilizar las bases en stick es coger la base con la esponja y entonces aplicarla. De esta forma evitamos que se forme una película de grasilla en la base y además que se manche, porque a veces si hemos aplicado algo más, el primer o lo que sea, se va a pegar a la base. Y luego está la forma de trabajar con la esponja. Tendemos mucho a arrastrar. Y no, la mejor forma de utilizar la esponja es a toquecitos. ¿Por qué? Porque si arrastras verás que a mí, y os lo digo por experiencia propia porque a mí me ha pasado muchas veces, verás que te quedan zonas sin base a ronchones porque la has arrastrado tanto que la ha quitado del sitio. Entonces es mucho mejor que lo hagáis así a toquecitos. Y con todo este rollo voy a pasar a la siguiente herramienta que se utiliza para aplicar bases. La otra herramienta que se utiliza mucho para aplicar bases son obviamente las brochas. Esta de hecho está sucia porque la he utilizado yo ahora. Las brochas dan un acabado de más cobertura, respetan mucho más la cobertura de la base porque no chupan producto, pero tienen un inconveniente y es que si no sabes trabajarlas bien, se va a notar mucho que llevas una base, la base no se va a fundir bien con tu piel. Entonces parto de la base que las brochas, mejor si estáis empezando, no tiréis por una brocha, sino que tiréis más bien por una esponja. Pero en el caso de que queráis utilizar una brocha, la forma de aplicarlo siempre va a ser aplicando el producto en la brocha, ya sea la base o el stick, cogerlo con la brocha y aplicarlo. En la forma de aplicación, mi consejo es el mismo que con las esponjas, que hagáis más bien a toquecitos, así, en vez de arrastrar. Al final siempre acabas arrastrando, es inevitable, con una brocha, pero queda mucho más bonito si lo hacéis así a toquecitos, de verdad. Y si quieres utilizar una brocha porque quieres que tu base se vea 100% con la cobertura que tiene, pero te quedan brochazos, porque además, incluso aunque la trabajes muy bien, siempre van a quedar pequeños brochazos. Lo que pasa es que si tienes mucha experiencia se van a notar muy poco, y si no tienes experiencia se van a notar mucho, pero aún así siempre se va a notar, aunque sea un poquito, esos brochazos. ¿Cuál es el truco? Que cojas una esponja, después de aplicarlo con la base, que cojas una esponja normal y hagas una última pasada. Simplemente, sin producto ni nada, haces una pasada a toquecitos para acabar de difuminar la base. En cuanto a las brochas, solo la quiero nombrar de paso porque seguro que la habéis visto mucho, especialmente en Instagram. Hay otro formato de brocha que es este es pequeñito, ¿vale? Pero es este formato en grande para aplicar la base. Yo quizás no lo recomendaría tanto, pero si queréis animaros a utilizarlo, la forma de utilizarlo es la misma que con la otra brocha, aplicáis la base en la brocha y la forma de difuminarlo es haciendo pequeños circulitos.
Bueno, no os lo recomiendo, o sí, porque la verdad es que estas cerdas se notan mucho menos que esto y deja un acabado bonito, así que no sé por qué he dicho que no os lo recomiendo, sí. Si no recuerdo mal, creo que Makeup Revolution tiene una, pero no la he probado. Esta es de AliExpress y yo estoy bastante contenta con ella. Hay otro tema importante y es las zonas que tendemos a olvidar incluir en esa aplicación de la base, y son dos zonas básicamente. Una es el cuello. Es importante, como ya os expliqué en el vídeo de las bases, que unifiquéis el tono del rostro y el cuerpo con el cuello, porque siempre va a ser más blanco. Entonces lo mejor que podéis hacer es aplicar no la base hasta aquí, sino hasta aquí, o sea, incluir el cuello en la aplicación. Pero luego hay otro gran olvidado, y es las orejas. Es decir, siempre es muy difícil que una base sea exactamente el color de tu piel. ¿Y dónde se va a notar mucho esa diferencia? Aquí, porque vas a tender a no aplicarla. Entonces yo os recomiendo que hagáis una pequeña pasada, no hace falta que echéis base solo ahí, pero que con el resto, el residuo que quede en la brocha, hagáis una pasada por la oreja, porque así se acabará de infundir con el resto del rostro. Si tenéis algún tip más, alguna recomendación más, dejadlo en comentarios. Yo por mi parte me despido, os mando un beso súper grande, mucho ánimo en la cuarentena y nos vemos dentro de poco. Y por cierto, os quiero recordar que en Instagram subo muchos Instagrams TV, y el otro día subí uno que era una pasada, que es con un dibujo con purpurina, que es mucho más fácil de lo que parece hacer, y os enseñé todo el proceso en el vídeo. Os dejo el enlace a ese Instagram TV aquí abajo. Con esto ya sí que me despido. Lo dicho, os mando mucho ánimo, gracias por quedaros en vuestra casa y nos vemos muy pronto. Un beso súper grande.